¿cierto?, por aceptar la relación aquí con el profesor, ¿cierto?, de venir a la clase, presentar tu trabajo. Bueno, y todo el espacio de ti ahora para hacer la presentación de tu trabajo y un poco lo que te tiene acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, hola chiquillos. Buenas tardes. Más que nada decirles que estoy súper contento de estar acá porque las personas que tenemos una relación con el tema de la ilustración, con la gestión cultural y con el diseño en general, somos todos los mismos en el fondo. Todos los que hemos dibujado alguna vez hemos tenido un sueño el cual queremos lograr, independiente del tipo de estilo de ilustración que cada uno realice. Yo soy diseñador gráfico de profesión e ilustrador de oficio. Nunca tuve estudios formales en el tema de la ilustración, sin embargo, siempre tuve el sueño de poder dedicarme al tema de la ilustración y unirlo tanto en mi trabajo como gestor cultural y también como diseñador gráfico. Yo soy de San Antonio, estudié acá en Santiago. Como les comentaba, diseño. Yo venía a charlar acá al Instituto Albert cuando el Ramón era estudiante de acá también, entonces me siento igual un poquito ligado al instituto y como a la pachorra y a la garra que tienen los estudiantes que vienen acá, que como todos sabemos seguimos un sueño que es bastante difícil de conseguir, sin embargo no es imposible. Entonces lo que yo les quiero contar es un poquito, no decirle que lo que yo digo es lo correcto para hacer o para llegar a ser un profesional, sino que es un camino más que cada uno puede tomar una cosa de acá y otra de allá y unirlo para que en el fondo puedan lograr su sueño y dedicarse a la ilustración. Yo comencé más o menos en el año 2005 en San Antonio, después que trabajé acá en Santiago un año y medio aproximadamente en una productora. Y al mismo tiempo comencé a hacer clases de cómic en San Antonio, sin haber publicado nada. Solo había hecho algunos fanzines con fotocopia, básicamente eso. Entonces les voy a contar un poquito cómo es el proceso de trabajo que tengo, los estilos de ilustración que manejo y después cómo lo fui aplicando tanto a eventos culturales como al diseño en términos institucionales, ya sea en estamentos públicos. Yo trabajo en el municipio de San Antonio, soy el diseñador gráfico del Departamento de Cultura de San Antonio y aparte trabajo en una empresa privada que es una importadora de productos ópticos. Hago publicidades para lentes, pero siempre trato de aplicar la ilustración también en estas publicidades. Traje un ejemplo que es como el que me dejó como más contento. Y además todo va dentro de algo que llamamos BAT Pro, que es el taller de cómic que yo comencé a trabajar en San Antonio, que es Batallón Aéreo Terrorista en el arte de las viñetas. Con un grupo de chiquillos saqué mis mejores alumnos y empezamos a hacer proyectos en San Antonio. Publicamos primero en una revista turística de San Antonio, adaptamos unas leyendas de allá, salían aproximadamente 5.000 ejemplares por cada 15 días, dibujados por mis alumnos. Posterior a eso, adaptamos temas de allá que tenían que ver con leyendas de sirenas, volantines también. Me gustaría detenerme un poquito en esta parte. Lo principal que hacemos nosotros como editorial y como proyecto en sí es darle identidad a nuestro pueblo, en este caso San Antonio. Éramos bastante chauvinistas. Entonces en San Antonio, ¿qué teníamos? Teníamos las leyendas que en este caso habían de vampiros, de sirenas, cueros, que no sé si los conocen, que son una especie de vampiros que viven en las lagunas. Y teníamos los volantineros de las quebradas. Yo vivo en una quebrada de esas y veo las batallas que comillas, se dan cada cierto tiempo, para el 18 de septiembre, en agosto, septiembre, y obviamente los tipos están con los tragos y todo, pero se echan chuchadas de cerro a cerro. Y yo me imaginaba eso como una batalla de Pokémones, pero chilenismo, o sea, batallas con volantines, y hicimos un cómic a raíz de esto, que se llama El Duelo. Y ahí tirábamos como en el fondo, todo lo que tenía que ver con la idiosincrasia de los sanantoninos. Había un señor que le decían el viejo del carrete, habían otros que le decían los cuervos, otros se llamaban los halcones. Acá en Santiago también hay grupos que tienen esos nombres parecidos. Si se dan cuenta, los volantineros que se juntan en el Parque O'Higgins también son clubes con nombres específicos de águilas, halcones, murciélagos, un montón de nombres. Allá es básicamente lo mismo. Y comencé a estudiar. Como no tenía los estudios formales de ilustración, empecé solamente a través de libros, porque yo soy de la época pre-internet, entonces sacaba varios estilos de ilustración. Entonces empecé obviamente por lo que me gustaba a mí, que era el tema de los videojuegos y el anime japonés, pero después fui evolucionando a diferentes estilos. ¿Por qué? Porque me imaginaba que como las personas todos tienen gustos diferentes,
no a todos le van a gustar el estilo que tú tienes que más te caracteriza. Entonces uno tiene que ser como voluble en ese sentido y tratar de darle en el gusto al cliente en este caso, o a la persona que te está demandando un dibujo. Entonces los trabajos que yo estoy mostrando acá son los primeros que comencé a trabajar. En este caso eran hechos solamente con el mouse. No tenía tableta, ni Genius, ni Wacom, ni nada de eso, sino con el mouse hacía este tipo de trabajo. Me demoraba 1 kilo, 3 días, 4 días en hacer una ilustración como esa. Sin embargo, me fui como perfeccionando en las herramientas de Photoshop, que en ese tiempo, como no estaban los tutoriales de YouTube, era súper difícil ir descubriendo paso a paso cómo se usaba cada herramienta. Entonces, en ese sentido, mi estudio de diseño me ayudaron a aplicarlo al tema de la ilustración. Acá tenemos otro ejemplo que tiene que ver con lo que hablaba adelante, que tiene que ver con la idiosincrasia de la ciudad. Esto es la pimina que me gustaba dibujar a mis amigos que eran hip hop, que cantaban y todo, y que al final terminé organizando uno de los eventos más grandes de hip hop en San Antonio, que se llama Caleta Hip Hop, que en el verano participaron más de 7.000 personas. Son obviamente eventos gratuitos, y yo aplico en cada ficha una ilustración, y también ahora próximamente un cómic. Esto también tiene que ver con lo que hablábamos delante. Yo pensaba un poco en si somos, en mi caso personal, si soy de San Antonio, tendríamos que sacarle como provecho al tema del mar, lo principal. Y lo veía, por ejemplo, con, no sé, pues, con marcas como Reef, Mormai, o no sé, por Ripcool, que ellos dan todo como el estilo surfer y la cuestión, y yo decía, pucha, nosotros tenemos las playas, no hay ningún dibujante que le saque provecho a esto, y nadie lo ha hecho, ya, yo lo voy a hacer. Entonces empecé a hacer diseño como para los surfistas y ligarlo como con el estilo de allá. Obviamente una imagen prefabricada, porque no hay tantos surfistas en San Antonio, casi todos están para Algarrobo y para Santo Domingo, pero en San Antonio, que está cerca de Cartagena y Las Cruces, son súper pocos, no son más de 50. Pero sin embargo dije, me voy a aprovechar de esto y lo voy a utilizar. Después acá tenemos un ejemplo de lo que en el fondo nos catapultó en Santiago y a nivel nacional, con un tema de que en San Antonio existe una leyenda de vampiros que data de los años 40. Había una familia muy reconocida allá que tenían unos negocios, se llamaba la familia Kifafi, y tenían 3 hijos chicos que se fueron a bañar como a una laguna, y lamentablemente el primero se empezó a ahogar, el segundo lo intentó salvar, se ahogó también, se lanzó el tercero y también se ahogó. Y misteriosamente cuando lo encontraron atrapado entre las lamas. Las lamas son estas algas que hay en el fondo de las lagunas barrosas, y estaban los 3 atrapados. Dicen que estaban los 3 de la mano. Después dijeron que estaban debajo de una roca. Y así con el tiempo fue creciendo la leyenda. Al final todo en San Antonio le tenían miedo a esta familia porque decían que eran vampiros. Y de hecho tienen cara de vampiros. Eso es muy bueno. Yo por suerte ahora soy amigo de ellos. Y en realidad tienen como una aura misteriosa, además que son como del Medio Oriente, los Kifafi y todo. Entonces tienen toda una cuestión como oligárquica que los precede. Otro tema que yo tengo como en el tema de la ilustración, yo no me considero buen dibujante para nada. Tengo muchas falencias y eso me ha permitido en el fondo esforzarme. Entonces decidí como crear como un estilo, comillas, propio, que fueran los monos súper estilizados, casi desproporcionados, que es algo que hago de adrede para que reconozcan mis dibujos. Y también trabajar todos los temas, como les comentaba antes, los temas tópicos comunes, pues, fantasía medieval, cosas más urbanas. Este es un grupo chiquillo de una población. Lo único que le hice yo fue cambiarle el color de la ropa, pero si ustedes se dan cuenta, son estos chiquillos que usan como los cortes de pelo sopaipilla, que son así como marginales, entre comillas. Este es un trabajo que no está terminado, sin embargo es para un cómic que pretendo lanzar en la Comic Con de ahora. Lo voy a alcanzar en un evento que tenemos en San Antonio que se llama Toletoner Gamers. Eso es otro ejemplo de estilo de ilustración. Eso es algo mucho más infantil. Esto es un poco más hardcore. En este caso yo me imaginé a Charlie Brown, pero ¿qué hubiese pasado si Charlie Brown fuera un poquito más extremo, más hardcore y fuera surfista en este caso? Este es otro ejercicio también que tiene que ver con el tema de la ilustración un poco más realista y fantasía medieval. Bueno, esa también tiene que ver con el tema de
lo hice inspirado en mi hija, que le gustaba patinar, pero era chiquitita, tenía 5 años, y dije, ya, te voy a hacer un cómic y todo, y de estos personajes que fueran más infantiles. Acá hay otro ejemplo que tiene que ver con mis gustos personales. En este caso, esta es una versión de Zero de Mega Man, pero como una especie de guerrero medieval más adulto. Eso también era más, quería emular como el estilo de las cartas mito y leyendas de su tiempo. Esta ilustración debe tener unos 7 años, 8 años atrás, más o menos. Hay también en búsqueda de estilos nuevos, cosas de agradarle como a los chiquillos góticos y cosas así. Entonces siempre ando buscando como a enganchar con los públicos objetivos a los cuales yo pretendo llegar. Y aquí llegamos a la parte que tiene que ver con el tema de gestión cultural y también de crear públicos. Cuando nosotros comenzamos a hacer cómics en San Antonio, y digo nosotros porque somos un grupo ya de 15 personas aproximadamente, no teníamos dónde vender nuestros cómics, porque yo hacía fanzines, como les comentaba, en fotocopia, pero ¿dónde los vendía? ¿A dónde llegaba la gente que le gustaban los cómics? No existía en San Antonio. Entonces, como no existía ese público y teníamos el taller, nos dábamos cuenta que se ponían a jugar cartas de mito y leyenda, y dijimos, armemos un evento de entretenimiento donde se juegue PlayStation. Estamos hablando en el año 2005, de PlayStation, de competencias, de juegos de cartas, de rol, y así todo lo que el entretenimiento en ese caso, en este tiempo no estaba como abarcado. Entonces, este evento se llama Tole Tole Gamer, que también, de nuevo con el tema chauvinista y chilenismo, Tole Tole, que significa pelea en Mapudungun, y lo unimos al tema de los videojuegos como a modo de risa, lo pusimos como Tole Tolers, como si fuera en inglés. Entonces, esta es la versión número 9, en la cual siempre hago la ilustración del evento, y después ahí están viendo un poco el público que era en ese tiempo, que ahora vamos a la versión número 20. El evento ya tiene más de 12 años. También van aproximadamente más de 4.000, 5.000 personas, también un evento gratuito que hacemos en San Antonio, y eso nos permitió vender nuestros cómics y llegar al público que estábamos buscando. A raíz de eso, y ya como llevaba un poco de tiempo trabajando con el taller de cómics, decidí sacar un catálogo que mostrara el trabajo que habíamos hecho. Porque no estaba, como les comentaba, no teníamos tan asequible el tema de Facebook, redes sociales para poder hacer promoción, así que lo hicimos a la antigua y decidimos publicar una revista de 2.000 ejemplares a todo color con los trabajos desarrollados por el taller y también donde incluía mis trabajos. ¿Por qué hicimos esto? Porque nos dimos cuenta que cuando llegábamos a las tiendas de Santiago para presentar nuestros trabajos, nadie nos decía, oye, ya, pero ¿qué han publicado ustedes? ¿Dónde han estado? Entonces decíamos, ya, hagamos algo que podamos llegar a las tiendas, que nos conozcan, cosa que cuando saquemos un producto que queramos vender, ya nos conozcan y nos acepten. Entonces lo hicimos como estrategia de marketing. Entregamos 2.000 de estos ejemplares en todas las tiendas de cómics de Santiago. Chazán, La Comiquería, todas las tiendas que existían en esos tiempos, que ahora no sé cuáles de todas de esas que estoy nombrando quedan aún. Yo sé que Chazán todavía está en La Comiquería, pero las otras no sé si existen aún. La cuestión es que llegamos con este catálogo, lo entregábamos de forma gratuita, y era papel cuché, era papel de revista, brillante, bonito y todo. Entonces cuando hicimos este especie de ejercicio de que darnos a conocer como grupo, nos decidí en este caso lanzar Vampiro en el Puerto, que era un cómic que yo venía trabajando desde el año 2006, pero como no tenía los medios económicos para poder publicarlo, porque esto eran publicaciones independientes, a través del Tole Tole, del evento de videojuegos, juntamos el dinero para poder publicar Vampiro en el Puerto, y como en Santiago las tiendas ya nos conocían, en vez de dejar nuestra revista a consignación, que es lo que generalmente se hace en estas tiendas como las librerías, conocen el término de consignación, ¿cierto? No. Eso quiere decir que tú llegas a una tienda y le dices, señor, quiero vender mi revista, y me dice, ya, déjemela, si se vende, yo le devuelvo el dinero. Eso se hace en todas las librerías y comiquerías. Generalmente es así, si no se venden, ellos no te compran la revista así sin saber si se van a vender. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como estrategia? Y esto yo siempre lo cuento porque en el fondo es una forma de llegar más fácil a los vendedores, es que el costo de esta revista a nosotros nos salió súper barato, por un tema que voy a llegar más tarde a contarles, que tiene que ver con el manejo del tema de la imprenta, que están todas en Santiago y están a cuadras de acá, y que son súper económicas de mandar a hacer en forma independiente. Y llegamos a estas tiendas y nos empezaron a comprar esta revista. En cada local teníamos más de 200 revistas, pero en el puerto número 1. La gente nos empezó a conocer
el cómic era bastante como... tenía buena llegada, sobre todo con el público otaku, porque hacíamos harta referencia a lo que les decía adelante, por lo que ellos manejaban. Pues. Hablábamos de juegos de PlayStation, los vampiros protagonistas era una mezcla de la leyenda de San Antonio, pero con cultura pop. Hablábamos de Blade, de Drácula, videojuegos, de God of War, Castlevania, pura cultura pop. Entonces los chiquillos cuando la leían se sentían como identificados y se reían bastante. Y este número en particular se publicó en el año 2008, a finales del 2008, pero se hizo conocido a nivel nacional en 2009, a raíz de una casualidad en realidad, porque justo fue ese año, el 2009 fue cuando salió la saga Crepúsculo, entonces estaba súper de moda el tema de los vampiros, y justo estaba el cómic nuestro en la estantería, entonces un periodista nos llamó, en este caso trabajaba para la Última Noticia y para la Tercera, o sea, no, para La Nación en este caso, que era La Nación impresa, y salimos en la portada. Y no teníamos idea, nosotros nos dimos cuenta después cuando nos empezaron a llamar todo el mundo que estaba en la revista. Entonces nos generó una avalancha de buena onda, se empezó a vender mucho el cómic, tenía bastante aceptación. Voy a buscar no sé si está el chico del data, que me gustaría mostrar una imagen en particular. Se hizo súper conocido a nivel nacional y se vendió mucho, entonces nos llamaban de otro lado y empezaron a llegar muchos proyectos ese año. Tengo bastantes imágenes para mostrar que tienen que ver con eso. Dígame. Una consulta con respecto al catálogo que al principio entregaban de forma gratuita para darse a conocer. Este catálogo contenía ilustraciones de todo el grupo y la historia, ¿no? De cómo se formó. Sí, contábamos básicamente cómo empezó el taller, los proyectos que realizamos. En este caso nombramos el Tole Tole, que era este evento de videojuegos. Teníamos otro que se llamaba Salón de Arte Joven, que también estaba organizado por nosotros, y mostrábamos las diferentes técnicas que utilizamos, porque hicimos muralismo, grafitis, esculturas también, todo basado en personajes de mis propios alumnos. En este caso ellos mostraban una ilustración y yo les decía que la llevaran al 3D, en este caso en una figura. Entonces todo eso lo mostramos en este catálogo. Y bueno, acá, como les comentaba, tenía harta aceptación porque en el fondo veían que eran chiquillos que no eran conocidos como del círculo de dibujantes de Santiago, porque en Santiago hay un círculo que es bastante pequeño. Si se ponen a estudiar bien, en los eventos de cómics sobre todo y de ilustración son siempre los mismos. Ahora se ha diversificado un poco más, se ha separado bastante. Está el tema de los ilustradores, comillas, artísticos, que pueden encontrar como en Galería Plop y en la revista Rayaísmo, o en las actividades que se generan acá en el Centro Cultural de la Moneda, abajo, que están ligados como a la ilustración artística, y están los otros que están ligados al cómic. Entonces hay un abanico súper amplio, pero generalmente es un círculo súper pequeño. Entonces cuando nosotros llegamos como a las tiendas, los dueños de las tiendas decían: "Oh, está bueno el trabajo, qué bueno que chiquillos de San Antonio en este caso, pensábamos que allá no pasaba nada, estaban haciendo este tipo de trabajo". Entonces fue bastante como reconfortante para todos en general, porque ahora la mayoría de mis alumnos ya son profesionales, están publicando, están haciendo proyectos en Valparaíso, casi todos, porque todos se fueron a estudiar allá. Entonces es súper gratificante como el trabajo que hemos desarrollado en estos 12 años casi. Con respecto al tema, me gustaría hablar un poquito del tema de la impresión de esto. No sé si ¿alguno ha cotizado alguna vez algún producto impreso alguna vez? Generalmente en las imprentas te cobran por el producto terminado, te lo entregan cortado, llegar a vender. Pero existe una modalidad que tú puedes llegar con los archivos, comprar el papel tú en un lugar, lo mandas a otra imprenta y ellos te cobran por tiro. Los tiros significan que tú mandas a hacer las planchas, por ejemplo un pliego, lo mandas a hacer y te cobran solamente por la impresión de eso. 1000 tiros aproximadamente sale a color, por el tiro y el retiro, no sale más de 200.000 pesos. En esa plancha tú puedes sacar perfectamente una revista de 12 páginas.
¿Qué quiere decir eso? Que por 200.000 pesos tú puedes hacer una revista. ¿Cuál es el pero? El pero es que la tienes que llegar a tu casa,